decir la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta ahí nomás. Muy bien, tome su lugar. Y vamos a hablar de este tema, hermanos, de la incapacidad que tiene el ser humano, la incapacidad humana. Muy bien, vamos a hablar de este tema para resaltar la importancia, hermanos, de que ¿qué es venir a Jesús, hermanos? ¿Qué quiere decir estas palabras que Jesús dijo en el verso 44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí, dice. Bueno, se está refiriendo en el contexto de que Jesús es el Salvador. Él dice: yo soy el pan de vida. En el contexto Jesús está diciendo que es necesario que crean en Él, que todo aquel que en Él crea tiene vida eterna, que lo miren a Él para poder tener vida eterna, y que el que viene a Él nunca tendrá hambre jamás. En pocas palabras nos está dando a entender que Él es el que vino a salvar a toda la humanidad. Entonces, venir a Jesús no es tan fácil, en pocas palabras también, aunque muchas veces lo hemos visto como algo muy simple y muy sencillo. Pero vamos un poquito a profundizar hoy esto, porque Jesús dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y usted dirá: hermano, pero ¿cómo que no puedo venir a Jesús? ¿Cuánta gente no viene a la iglesia con sus propios piececitos, con sus propias decisiones, voluntades y buenos pensamientos, vamos a decirlo, y vienen acá a Jesús, vienen a buscar a Jesús, vienen a adorar a Jesús? Yo veo que mucha gente puede venir y puede decir: yo vine a Jesús, pero no es así. Jesús dice claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la incapacidad humana. Físicamente cualquiera puede decir: yo voy a ir a Jesús, o yo voy a acercarme a Dios, o yo voy a venir, como dije en un momento, con mi voluntad. Pero eso no se trata de que por esa manera, porque tengamos bien nuestros miembros, nuestros pies, o incluso nuestra actitud de querer venir con una buena idea, un buen pensamiento, no por eso vamos a llegar donde está Jesús. ¿Por qué? Porque hay limitaciones. Según la Escritura, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios por la caída, por el pecado. Y desde entonces el hombre ha permanecido separado de Dios, en un estado de condenación y en un estado donde no tiene comunión con Dios. No puede acercarse a Dios por sus méritos, por sus muy buenos deseos, por su muy buen corazón y por sus muy buenas intenciones. No hay oportunidad en que el hombre pueda hacerlo de algo religioso por una vía donde hayan querido acercarse a Dios, incluso en la antigüedad, por medio de los ritos de holocaustos, por medio de los sacerdotes y todo esto. Era imposible que el hombre pudiera acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque se necesita a alguien que viniera para poder pagar nuestra culpa y entonces poder abrir el camino para podernos acercarnos a Dios. ¿Sí? Entonces el hombre tiene sus limitaciones. Dios puso su cerco, Dios puso límites y dijo: el hombre no podrá traspasar hasta este lado.
De hecho, la Escritura nos enseña que cuando los echó del Edén, el Señor puso un arcángel, ¿no? Con una espada desenvainada, un querubín. Y el hombre no puede acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Así que el hombre tiene una incapacidad, y no física, sino espiritual, en la cual no puede acercarse a Dios por más que intente y por más que quiera, por sus propios medios no puede lograrlo. En Isaías capítulo 6, le voy a leer, aquí lo escribí, dice: hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda su corazón y se arrepienta y sea curado. Nos está hablando de que Dios está poniendo un cerco, está poniendo un límite. Y lo está poniendo en esa posición al hombre en que tiene ojos pero no puede ver, en que tiene oído pero no puede oír, y que tiene un corazón duro. Y aquí Isaías dice: hace insensible el corazón de este pueblo. No está diciendo que Dios está actuando de una forma malvada para que el hombre no pueda percibir un arrepentimiento en su corazón y entonces crea y tenga fe en el Señor, sino lo que está diciendo es, hermano, que por la caída del hombre, por el pecado del hombre, el hombre se ha endurecido. El hombre tiene un corazón duro, un corazón perverso, y tiene oídos pero no escucha, no tiene capacidad de escuchar la palabra del Señor. Por eso aprendimos en Mateo que el Señor dijo a los discípulos que a la gente que tenía duro el corazón, a ellos solamente les enseñaba por parábolas. A ellos no le era concedido escuchar las riquezas del reino de Dios. No era lícito para ellos, porque teniendo oído, teniendo ojos, no podían concebir con el corazón al Mesías, al Salvador, y no podían, por lo tanto, no tenían derecho de recibir una explicación del reino de Dios o las riquezas del reino de Dios. No les era concedido. Fue lo que leímos en Mateo 13, ¿se recuerdan? El Señor hablaba y decía acerca de ellos que estaba escrito en Isaías que viendo no percibían y oyendo no escuchaban. Por esa razón vemos entonces que el hombre, hermanos, está incapacitado. Veamos un poquito en Mateo, en capítulo 13. Rápidamente, vemos Mateo capítulo 13. A ver, fue el verso 10. Entonces, acercándole, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Lo que está tratando de decir que no va a ser porque ellos quieran. Y acuérdense que estamos hablando de un contexto religioso, con el pueblo que Jesús estaba diciendo, con el que estaba tratando en parábolas. Está hablando de un hombre, de un pueblo, una gente, un personaje religioso que se creía y que se consideraban justos, piadosos, hombres de Dios, y lo cual Jesús está diciendo todo lo contrario, de que ellos tienen duro el corazón, y hasta que no cambien de un corazón no podrán recibir el reino de Dios. No pueden acercarse de otra manera a Dios. Muy bien. ¿Qué vemos entonces? Vemos ahí la incapacidad humana que hay, hermanos, en aquellos que todavía, hermanos, de buena manera no han podido venir al Señor. Sí, porque aunque
puedan intentarlo, puedan querer hacerlo, incluso gente hasta como decimos de buena intención, hermanos. Pero es más que eso. Es más que un esfuerzo físico, es más que una voluntad propia. Si el Señor no está ahí para traerte, hermano, haz de cuenta que solamente viniste por venir. No estoy diciendo perder tu tiempo. Estoy diciendo que has venido, pero no has llegado a Jesús. No has tenido ese encuentro con Jesús. Por eso, hermano, la incapacidad tiene que acercarse, de que tiene para acercarse o venir a Cristo, hermanos, tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver con que sea Dios quien te toma de la mano y te hace venir a Él. De otra manera no tiene validez, porque si no, entonces intentaríamos como salvarnos a nosotros mismos en el momento que querramos y cuando nosotros querramos. Pero se trata de la voluntad de Dios. Porque aunque, hermano, mire, aunque nosotros tenemos conciencia, y que sin duda nos puede ayudar a dictar lo que es pecado, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? La conciencia muchas veces no tiene la capacidad de hacerte sentir pecador. Pero cuando sucede que es Dios quien te toma de la mano para traerte a Jesús, ¿sabes cómo te hace sentir? Que eres un pecador miserable, que eres alguien inmerecible o que no merece perdón, que no merece sino el castigo eterno, el infierno por tu maldad, por tu pecado. Y es ahí cuando te das cuenta que ha sido el Señor el que te está trayendo Él mismo. Yo no sé usted, pero yo me recuerdo cuando yo empecé a asistir, hermano, empecé a ir a las primeras reuniones. Yo sentía como que no era yo el que iba. Yo sentía como que era algo para mí extraño. Era algo que nunca había experimentado. Y yo digo, ¿y por qué voy? ¿Por qué voy? ¿Por qué yo voy a la iglesia ahí? ¿Por qué tengo que ir ahí? Pero yo no entendía que era el Señor el que estaba llevándome para que el momento en que yo escuchara la palabra del Señor, Él hacía su obra en mí. Fue lo que me hizo sentir. Escuché el sermón de que Jesús murió en la cruz por mí. Inmediatamente me sentí el más vil pecador del mundo. Caí de rodillas, lloré, pedí perdón al Señor, experimenté un perdón que nunca había sentido, que mi alma descansó profundamente y sentí como que nací de nuevo y que mi corazón fue transformado por un corazón nuevo. Entonces, si no hubiera sido así, yo solamente hubiera ido con mis pies, con mi voluntad y con mi deseo. Pero cuando el Señor te lleva es cuando entonces puedes venir realmente ante Jesús y experimentar lo que es la nueva naturaleza. Así que por eso el hombre jamás podrá venir a Cristo por sí solo, hermano. No puede. Digo, aparte de que mucha gente no se acerca a la iglesia, yo no estoy diciendo que se no puede. Se puede venir en cualquier momento. Pero estoy hablando del propósito de Dios, de la voluntad de Dios para con el hombre. Nosotros no estamos aquí más que por voluntad propia y que por deseo bueno que tenemos. Más bien estamos aquí porque el Señor le place. Porque Él nos ha tomado de la mano como un padre cuando toma a un niño y lo conduce y lo guía. Así es que veamos, por ejemplo, miren, hermano, lo que es la vida religiosa. Muchas personas creen que han venido al Señor Jesús y no han venido realmente. Sí, podrán, hermanos, tener una capacidad, por ejemplo, bastante admirable, fuerte, como por ejemplo podrán dejar de fumar, podrán dejar de ser alcohólico, de drogarse, podrán dejar de ser, no sé, muchas cosas que conocemos pecaminosas, podrán, porque están en la capacidad del hombre. De hecho, hay quienes no vienen a una iglesia para dejar de fumar y de ser alcohólicos. Hay organizaciones, hay instituciones donde por medio de esa capacidad dejan de tomar, ¿cierto? Pero muchos creyentes, voy a decir creyentes, no cristianos, creen que porque dejaron de emborracharse, creen que solamente por esa razón ya
tienen una relación con Dios, ya son nuevas criaturas, ya nacieron de nuevo y ya están en Cristo. Creo que es bueno el haber dejado de hacer eso. Y yo no digo que muchas personas realmente ha sucedido un nuevo nacimiento y eran así, eran ladrones, asesinos o borrachos o mujeriegos, pero que lo que quiero es hacer notar que es más que eso, hermano, es más que dejar de pecar. Es como decir, bueno, hermano, yo ya soy salvo. A ver, ¿y qué haces, hermano? Yo ya dejé de pecar, hermano. ¿Y qué haces de bueno? Bueno, no hago nada bueno, pero no hago nada malo. Entonces no tiene sentido. Es lo mismo, entonces, tener una religión es decir, hermano, yo vengo y estoy de continuo en mi creencia y en mi religión, cualquiera que sea, pero la pregunta es, por estar haciendo eso, ¿crees que ya estás con Cristo y estás en Cristo? Porque si Dios no te ha traído, hermano, entonces todavía no estás en Él. No estás. Mucha gente, puede ser que en el examen que se haga, o más bien en el tiempo, cuando el Señor venga, tal vez mucha gente se va a llevar una sorpresa porque, bueno, no supuestamente yo estaba contigo, Señor. No, yo había venido a ti. Y hay el mundo religioso. Desde el mundo religioso antiguo que creían que eran hijos de Dios. Y Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Abraham, me recibiríais a mí, creerías en mí. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo. Imagínense qué gravedad. Y ellos se creían muy santos, muy puros, muy limpios, que eran hijos de Dios y que hacían la voluntad de Dios. Hoy en día puede pasar lo mismo en un mundo religioso, y no mencione cuál religión, sino de todas las religiones del mundo es lo mismo, porque si el Señor, si Dios no te ha traído a sí mismo, hermano, nosotros no podemos venir a ese lugar. Sí podemos llegar a un templo, a una sinagoga, a un lugar, a unas 4 paredes, lo que conozcamos como iglesia. Ahí podemos llegar por nosotros mismos, pero llegar al lugar donde está Cristo no podemos llegar si no es por la voluntad de Dios. No podemos, ni por cargos, ni por religiones cualquiera que sean, no se puede si no es que Dios mismo actúa a nuestro favor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se puede? Porque aunque el hombre deje de pecar, por muy grande que sean sus pecados y son dignos de admirarse, probablemente, como dije, de que deje algo y digo, qué bueno. Pero hermanos, por mucho que haga el hombre, no puede nacer de nuevo el mismo. ¿O acaso usted ha visto que alguien nazca de nuevo por sí solo? No, hermanos. Y eso solamente está en la obra de Cristo, en la obra de Dios, de que nazcas de nuevo. El nuevo nacimiento es de Dios, no es de los hombres. Y no puede cambiar el corazón de piedra tampoco, por muy bueno que sea, por muy bien que se comporte. Si el Señor no le da un corazón nuevo y no quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, el hombre no lo puede quitar por sí mismo. Así es que no puede llenar los requisitos para ser salvo o para acercarse a Cristo por su propia voluntad, porque no puede nacer de nuevo. Tal vez puede oír la palabra, pero no la puede entender. Fíjese lo que es no nacer de nuevo y no acercarse a Cristo de parte de Dios. Los fariseos escuchaban la enseñanza de Jesús, pero no la podían soportar. Los oídos le querían explotar, porque les hablaba del reino de Dios, les hablaba de amor, de justicia, de benignidad, de pobreza. Y ellos que amaban el dinero se burlaban de él y siempre lo ponían a prueba, trayéndole ocasión para hacerlo caer, porque no les agradaba la doctrina de Jesús. ¿Qué sucede ahí, hermanos? Que la persona, mi hermano, puede oír de su propia voluntad, puede venir y estar acá en el culto y escuchar la palabra, pero no la puede entender. Si el Señor no le abre el entendimiento, si el Señor de su gracia no le abre el entendimiento, simplemente está oyendo pero no entiende. Me recuerdo esa escritura donde Pablo estaba predicando y una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, dice que escuchaba atentamente el sermón de Pablo, pero Dios dice que le abrió el corazón
le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. ¿Y cuántos textos no vemos así? Que el Señor les abría el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Con aquellos dos hombres que iban de camino a Emaús y eran discípulos ya del Señor, ya habían estado con Él por un tiempo, pero después que el Señor resucitó, se los encuentra por el camino y ellos no lo reconocieron. Fíjate lo que es tener ojos y no ver, y oídos y no entender. El Señor lo vieron, no lo reconocieron, y les abrió las Escrituras, les empezó a hablar y hablar de las Escrituras, porque ellos le dijeron a Él, porque le dijeron, ¿qué nuevas hay? ¿Acaso no te has enterado de lo que ha sucedido? Y le empiezan a contar de Jesús, que lo habían matado. Y Él les empezó a hablar, ¿acaso no sabías que estaba escrito en las Escrituras así? Que era necesario, que había de padecer. Y ellos ni en cuenta se daban de que Él mismo les estaba leyendo la Escritura para que trataran de coincidir con lo que había, el suceso que había pasado. Y Él les dijo, tardos de corazón, tardos para entender. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el hombre está incapaz, hermano, con el pecado. El hombre tiene límites, no puede discernir si Dios no es el que le abre los ojos. Nosotros mismos, hermano, en lo secular, cómo el Señor Jesús le abre los ojos al ciego. Pero en realidad, hermano, eso es en lo espiritual, que el Señor te abre los ojos de tu alma, de tu interior, de tu ser, para que tu espíritu reviva y para que puedas ver ahora y puedas entender la Escritura y el propósito de Dios. Pero si el Señor no te abre los ojos del entendimiento, no puedes comprender, no puedes entender las Escrituras. Entonces dice que al final les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y eso nos enseña, hermanos, que es muy importante venir a Cristo. Porque es muy importante, ¿por qué? Porque Él es el mediador, Él es el salvador de nuestras almas. Pero no es por nuestra voluntad que digo, yo vengo al momento que yo quiera y voy a esperar cuando tenga un accidente y me voy a morir ahí, pero voy a pedirle al Señor que me perdone. No, hermanos, tenemos que reconocer que si el Padre no nos trajere a Él, no nos trae a Cristo, ninguno puede venir a Él. Ninguno puede venir a Él. Así es que puede incluso hablar, puede ser un predicador, puede ser un hombre que se dedique a enseñar, pero puede hablar la palabra, pero no saberla. Fíjese, es otra. Tanto no entenderla y no saberla. ¿Entiende? Jesús, ¿cuántas veces no le dijo a los fariseos que hablaban algo de la palabra, pero no la enseñaban correctamente? Así es que hoy en día también hay mucha gente que puede hablar de la palabra, pero sin saber, sin saber. Hablan y lo pueden traducir mal porque no saben. Muy bien. ¿Por qué, hermanos? Entonces, porque está incapacitado y necesita que Dios lo tome de la mano y lo dirija a Él y lo acerque a Él. Pero si Dios no lo hace, el hombre no puede por sí mismo. El hombre no puede. Veamos en Juan capítulo 6. Vamos a Juan capítulo 6 y el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús de sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, no le fuere dado esa voluntad tan maravillosa de Dios. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Y aquí quiero que tengamos cuidado, hermano, de interpretar aquí la Escritura, porque podríamos ir al texto que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y aquí podemos decir, bueno, entonces Jesús escogió un demonio. No, acuérdense que la Escritura está escrito que Judas era un hijo de Satanás. Judas era hijo del mal, del maligno. Pero no fue escogido para salvación, sino que fue escogido para que se cumpliese las Escrituras. Que el que traicionaba a Jesús, aquel que le entregaría, era del diablo, era de Satanás. Verso 71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mire este ejemplo, hermanos. ¿Dónde estuvo Judas durante el ministerio de Jesús, durante el llamado de Jesús, al momento en que lo llamó? ¿Acaso no estuvo siempre con Jesús? Estuvo con Jesús, pero no vino a Jesús. Ahí está la clave. Anduvo con él, fue para allá y fue para acá, pero todo era por un cumplimiento también para las profecías de Jesús. Pero no era uno de los que habían creído en él. Entonces mucha gente hoy en día igual puede tener una religión y estar acá en movimiento y en prácticas religiosas, pero el punto es, ¿ha venido a Cristo de parte de Dios? ¿En realidad ha venido? Porque Jesús lo dijo, que hermanos, que si no fuesen traídos, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Muy bien, veamos también en Juan capítulo 6, verso 37. Vamos un ratito hacia atrás. Miren lo que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ahora, este texto también está muy importante, no lo vaya a despreciar. Dice: y al que viene a mí, no le echo fuera. Y aquí cuando mucha gente, hermano, dice, bueno, ¿qué esperanzas tengo yo? Si todo tiene que ver con la voluntad de Dios y la predestinación de Dios que Dios tiene para los que han de ser salvos, así es que ¿en qué califico yo? ¿En qué califica mi buena voluntad? ¿En qué califica mi buen deseo de ir a la iglesia? ¿De qué sirve? Sirve mucho. ¿Por qué? Porque es imposible, hermano, que alguien se acerque con mala voluntad a Dios, ¿cierto? Desde ahí ya tenemos que decir, es cierto, tengo que venir con un buen propósito. Los fariseos venían con los que venían con mala intención, ¿cómo se iban a acercar a Jesús? Si querían verdaderamente tener parte en el reino de Dios, tenían que venir con una buena actitud. Y siempre vinieron con mala actitud los que le querían hacer tropezar. No estoy diciendo que todos, porque seguramente hubo quienes vinieron con buena actitud. Probablemente vemos a un ¿cómo se llamó? El que fue de noche, Nicodemo. Y lo vemos que viene con buena actitud. Incluso se habla que Nicodemo se haya convertido después y participó para la sepultura de Jesús y los ungüentos y todo. Pero cuando debes de venir a Dios, simplemente ya tienes que venir humillado. Ahora, el punto es aquí, miren. No podemos interpretar mal este verso como para decir, yo no tengo que hacer nada porque todo depende de la predestinación de Dios. No, la enseñanza de la predestinación de Dios es que Él es soberano y Él conoce todo. Él es el arquitecto de todo, y así como hizo los cielos,
y todo lo que existe por su propia voluntad, sin consejo de nadie, igualmente Él hace con el pecador y con el que ha de ser salvo, y no porque haya injusticia en Él. Pero mire lo que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. ¿Por qué no le echa fuera? Porque ya viene de parte de Dios. Y el que no viene a Él de parte de Dios sí se va a echar afuera, porque vendrá como un Judas. ¿Se entiende, hermano? Sí. No hay ninguna contradicción en el texto, pero ¿qué tengo yo que hacer? Bueno, yo tengo que venir, y si sé que el Señor me ha traído, yo no vengo con mi propia voluntad tan buena. Yo reconozco que ha sido el Señor quien me ha traído cada día. No solamente desde el principio de que me convirtió a Él, sino que aún cada día yo reconozco que es por su fuerza, que es por su amor, que es por su misericordia, porque yo soy un pecador. Yo no soy un santo que puede decir: Dios, ya ni te necesito. ¿Para qué te necesito si yo todo lo puedo hacer por mí mismo? Entonces, ese es alguien que no ha sido traído por Dios. Pero cuando tú reconoces que has sido traído por Dios, en verdad reconoces cada día que eres sustentado por Dios, que estás avanzando en el caminar de Dios, pero por la mano de Dios que te está llevando cada día. Amén, hermanos. Verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino desde la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 2 veces lo recalca, como para que lo entendamos bien claro. ¿Por qué el Padre nos va a poner en la mano para llevarnos a Él o a Cristo? Porque Cristo es la vida, es la verdad. Es el camino que el hombre tiene que tomar para llegar a ser salvo. Y por su propia cuenta el hombre no puede venir y decir: yo me voy a acercar a Dios, o yo voy a venir a Jesús. No es yo, es Él quien me lleva, Él es quien me trae. Si no fuera por Dios, hermanos, nadie sería salvo. Absolutamente nadie. Y debemos comprender eso, que sin Cristo no podemos entrar a la salvación, y es Cristo Jesús el que nos va a resucitar en aquel día. Esa es la función de Él, por eso lo dice claramente, hasta con 2 textos seguidos aquí. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo va a resucitar, hermanos, para vida eterna. Porque en aquel día, hermanos, no solamente vamos a resucitar los que iremos a vida eterna, los malos también van a resucitar, ¿se acuerdan? Sí. Pero para muerte eterna. Pero Jesús está diciendo: todo el que ha venido a mí, yo no le echo fuera, no le desconozco, porque sé que ha venido de Dios. Y el que viene a mí de Dios, no lo desecho, porque viene de parte de Dios. Y como dijo Jesús, el que es de Dios conoce que mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. El que es de Dios oye la doctrina. ¿Sí? El que es de Dios, por tanto, ¿cómo va a desechar Jesús al que ya es de Dios? No, al contrario. El que viene a mí, dice, no le echo fuera, sino que le resucitaré en el día postrero. Amén, hermanos. Terminemos, hermano, con esto. Miren, hermanos, si nosotros nos creemos religiosos, pero en verdad no hemos sido traídos por Dios, vamos a vivir como queriendo justificarnos a nosotros mismos, querernos salvarnos a nosotros mismos, y no tendremos descanso. No descansaremos.
¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por nuestra naturaleza, querer acercarnos a Dios o a Jesús. Pero Jesús lo dijo un día, que si nos acercamos a Él de parte de Dios, así dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Cuando tú viniste a Cristo en verdad, y fue de parte de Dios, hermano, entraste en un lugar de descanso, en un lugar de reposo, en un lugar de esperanza, en un lugar donde el Señor, hermano, nos ha dado el perdón y hemos experimentado esa vida nueva, y hoy tenemos confianza y seguridad de que el día que muramos, hermanos, el Señor nos va a resucitar para vida eterna. Y hay descanso, hay esperanza viva, porque ha sido de parte de Dios. Nosotros no hubiéramos venido por nuestra propia voluntad para salvación, no. Hubiéramos venido para algo religioso, pero para salvación solamente ha sido el Señor que nos ha traído. Para que en todo Él sea glorificado, para que en todo Él sea exaltado. Nadie va a llegar a decir, Señor, yo vine a ti, Señor, tú ni me llamaste. No, hermano. En aquel día todos humildemente daremos gracias al Señor. Desde ya lo hacemos. Que si no hubiera sido el Señor que nos hubiera tomado su mano, de multitudes y de multitudes, el Señor le plació a tomarnos de su mano y traernos a Él. Es que, ¿qué podemos decir? Todo esto es, hermano, para glorificar al Señor, para gloria suya. Terminemos en oración. Démosle gracias al Señor por su grande misericordia. Si alguien quiere venir al Señor, venga, hermano. Que si el Señor le ha puesto en su corazón venir a Él, acuérdese que el Señor no lo rechaza. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le conoce, que es su oveja, que es su hijo, y lo va a tomar de la mano para traerlo, para que se convierta y sea salvo. Amén. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña que todo lo que has hecho es perfecto